de nuevo. ¿Qué creen? Esta semana nos dimos a la tarea de investigar algunos elementos que nos hacen sentir muy orgullosos y además gritar a los cuatro vientos que somos mexicanos. ¿Pero qué creen? No son hechos por mexicanos. O sea, ¿pero cómo? Pues sí, los chinos nos están comiendo el mercado y hoy te cuento con qué productos. El tequila. Y bendita mi tierra, que le dio al mundo esta bebida que te quita esa sed de la mala. Esa que empieza por ahí de los días como hoy, los jueves por la tarde. Y que termina por ahí del domingo, pero con otra sed, es así de la buena con agua. Así es, el tequila, bebida de origen 100% mexicano, ha sido copiado por los chinos. Te explico, en el 2008 la empresa Jinshuan Suntime Winery comenzó con la producción y promoción de un tequila más barato y con el mejor sabor, a tan solo $2.20 la botella de al litro. Esto quiere decir como unos 30 pesos aproximadamente. Entonces, si cuesta como un Tonayan, ¿sabrá Tonayan? Y uno no va a juzgar la enorme capacidad que tienen para copiar, pero tequila. En serio, nuestro tequila ya ni la China va a poder. Las banderas. Cada año, en septiembre, las calles de México se llenan de banderas tricolor, pero también cada año hay más banderas chinas. Y aguas que también ofrecen moños para el cabello, sombreros, pulseras, adornos de papel, muñecos charros o adelitas. Tú sabes, negocio redondo. El nopal. ¿Te imaginas que un día nos encontremos con la noticia de que el nopal se patentó en China? Pues la verdad, a cómo vamos, no falta mucho. Primero la bandera, luego el nopal. Bueno, era broma, pero ya en serio, los mexicanos no contamos con la patente del nopal y los chinos nos la quieren agandallar. Así que aprovecho y le informo a nuestro convaleciente presidente, don Enrique Peña Nieto y compañía, que los chinos y los japoneses ya están patentando el maguey y el nopal. Así que aplíquense, porque luego yo no sé. Algunos lo llaman globalización, pero yo digo que son La Virgen de Guadalupe. Y la imagen de la Virgen del Tepeyac también ya traspasó fronteras. En el 2002, un empresario chino, Wu Yulin, consiguió un registro ante el INPI por 10 años para tener la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Por cuánto creen? Por tan solo 2,112 pesos. Sí, oíste bien, solo 2,112 pesos. Entonces, si compraste entre 2002 y 2012 artículos de gimnasia, deportes o decoración para los arbolitos de Navidad con la imagen de la Virgen, hiciste muy feliz a un chinito. De veras que ese Wu Yulin tan abusado. El logo del IMSS. Y ya por último, para que nos terminemos de dar topes contra la pared o ya de plano reír si estás de humor, pues te cuento una historia que está de no creer. La empresa china Zhongshan Jiodong Audio Alarm Equipment, dedicada a comercializar alarmas y equipo de seguridad para coches, tiene por logo... ¡Exacto! Le atinaste, es el logo del IMSS. Y bueno, cuando vi esto me puse a pensar, ¿cómo se le habrá ocurrido hacer esto a un chino? Y llegué a la conclusión que seguramente alguno de ellos tuvo consulta en el IMSS y con el tiempo que no se tarda para que lo atiendan, pues segurísimo tuvo mucho chance para piratearse el logo. Y bueno, aclaramos, no tenemos nada en contra de China y sus más de 1,300 millones de creativos chinos, que por cierto, qué rica comida hacen, ¿eh? Pero bueno, habiendo tantos, ¿por qué no se ponen a inventar cosas más nuevas, a innovar, verdad? Porque a nuestras tradiciones y símbolos, déjenlos en paz. Y muchísimas gracias por ver nuestros videos, de verdad qué gusto me da estar contigo cada semana y déjame contarte que leí todos tus comentarios positivos y críticas constructivas y estoy muy contenta de que te gusten estos nuevos contenidos que hago solo para ti. Muchas gracias de nuevo y nos vemos el próximo jueves y ahora sí les doy permiso de quitarse esa sed de la mala, pero con tequila del bueno, el mexicano. Te invito a que te unas a nuestras redes sociales y además de que visites nuestra página mientrastantoenmexico.mx, donde verás muchos nuevos contenidos que te encantarán. Y te recuerdo los nuevos horarios, lunes a las 6 de la tarde con Carla Rivera y los jueves conmigo, con su servilleta Estefanía Yarse. Y producción y promoción. Empresa Jinshuan. Ya me equivoqué. Moños para el cabello. Ya se me olvidó. Doy permiso de quitarse esa sed. Ya iba muy bien.